Buenas noches, apreciado profesor Roberto Mellado y queridos amigos que nos están viendo de diferentes lugares del país peruano y tanto como en el extranjero. El día de hoy hablaremos sobre un personaje importante que marcó la historia aquí en Perú dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos hablando de Eduardo Forga. Buenas noches. Los integrantes de mi grupo es mi persona, José Betabarca, Marita Bautista, Maritza Anagua, Reina Abanto y Nicole Cárdenas. Bien, vamos a hablar sobre su vida temprana. Su nombre completo es Eduardo Francisco Forga Selinger. Nació el 26 de marzo de 1871 en la ciudad de Arequipa, en Perú. Sus padres fueron don Miguel Forja, Principado de Cataluña, él es de nacionalidad española, y Julia Selinger, ella es natal arequipeña, pero de descendencia alemana. Fue el cuarto de 6 hijos de una familia acaudalada. ¿Qué quiere decir esto? Que su familia era rica y de prestigio. En 1881, a sus 10 años de edad, fue enviado por sus padres a un colegio católico en Friburgo, Suiza. Fue enviado él y sus 3 hermanos mayores, pero por alguna razón los hermanos Forga no estuvieron del todo contentos en esta institución, por la que fueron trasladados a otra escuela protestante en este mismo país. Y ahí fue donde empezó a estudiar otros idiomas como el francés, el alemán y el inglés. Continuaremos hablando acerca de la educación que recibió Eduardo Forca. Con respecto a los estudios, se menciona de que él estudió en un colegio en Suiza desde los 10 años de edad. Asimismo, se menciona de que él tuvo una duración de 12 largos años. Dentro de estos estudios que él recibió, además de estudiar en Suiza, como ya se mencionó, también estudió en Alemania, donde obtuvo el título de Ingeniería de Minas en una universidad europea. Dentro de los idiomas que él dominaba, se menciona el idioma francés, el idioma alemán y asimismo el idioma inglés. Con respecto a lo de su matrimonio, él se casa en el año 1906, en el mes de diciembre, para ser exactos, el 7 de diciembre, con Margaret Lace. Esto ocurrió después de que Forja aceptara el mensaje adventista. Él conoció como tal a su futura esposa cuando fue a Inglaterra en el mes de marzo de 1906, después de verse obligado a salir del Perú. Él sale de Perú debido a la antipatía de sus actividades, ya que habían despertado como tal en el clero y en algunas autoridades. Entonces, es allí donde conoce a su esposa como tal. Forja asimismo fue invitado a estudiar la Biblia en la casa de su futura esposa, que era con el pastor Lassi. Y fue a través de este medio como se conocieron un poco más y entablaron una mejor relación. Y para finales del año de 1906, ya en diciembre, Forja ya se encontraba en Washington, D.C., en donde estaba la sede general de los adventistas del séptimo día. Es donde se casa como tal con su esposa. Y después de esto, después de su matrimonio, Forja y su esposa pues viajan a California, donde pasaron unos días en casa de su cuñada. Y antes de planear como tal volver a Sudamérica, pasó un incidente. No tanto malo, este incidente como tal cambiaron sus planes de viaje, ¿no? Y es allí cuando Forja es invitado a trabajar con Elena G. de White, donde trabaja como tal traduciendo sus escritos de Elena al español. Bien, continuando con la bibliografía de Eduardo Forga, vamos con la carrera y el ministerio, ¿no? En Arequipa, pues dirigió una publicación periódica llamada La Reforma, que es una curiosidad bibliográfica y es citada por algunos autores que estudian la historia de las ideas en el Perú, así como los inicios del liberalismo en nuestro país.
Asimismo, Forga fue autor de varios folletos editados en la Casa Blanca y más tarde pues fueron impresos en otros lugares del mundo, ¿no? Si bien es cierto, no se ha estudiado a profundidad cuáles fueron las producciones bibliográficas, por ende tampoco se conoce si estas producciones bibliográficas pues han sido traducidas a otros idiomas. Pero se puede rescatar o se puede encontrar algunas cosas que pudo realizar durante su ministerio, ¿no? Bueno, durante su ministerio, casi 100.000 tratados y panfletos fueron distribuidos por su influencia. También no se sabe que Forga abogó por la promulgación de una ley de libertad religiosa y para el año 1904 denunció el absolutismo y las vilezas de la Iglesia Católica y pues no siendo el objeto de la ira del papado. Ya para el año 1907, Forga, estando en California, solicitó a médicos misioneros para trabajar en Arequipa. Y desde Estados Unidos publicaba artículos sobre la libertad religiosa y la temperancia. Y bueno, cuando quiso regresar a Perú, pues fue invitado a traducir al español los libros de Elena G. de White. Ahora, hablando de su vida posterior, de Eduardo, repentinamente enfermó de gravedad y fue llevado al sanatorio adventista de Gland, que queda ubicado en Suiza, donde tras una larga y penosa parálisis llegó a fallecer el 28 de agosto de 1915. Su esposa Margarita, consecutivamente después de ello, quien conocía más que nadie las actividades que tenía, Eduardo llegó a tener la convicción de que había sido envenenado, pues siendo sus charlas a menudo de vehemencia a referirse a la Iglesia Católica, no evitó que tuviera muy pocos enemigos. Forga descansa en Gland, a orillas del lago de Geneva, esperando la gloriosa resurrección. White, después de enterarse de la noticia, escribió inmediatamente a Margarita Forga, la esposa de Eduardo. Resulta muy doloroso para la causa que él amó y sirvió tan fielmente el perder un obrero y misionero eficiente, devoto y dedicado, justamente en la primavera de su vida. Estas fueron las palabras de Elena. Entonces, aquí nos llegó a demostrar en gran parte de que fue una persona totalmente dedicada y que amaba lo que hacía. Eduardo era una persona de admirar porque fue un promotor entusiasta de la literatura adventista, evangélica en general, de misioneros de sostén propio en su país. Así, un entusiasta por la educación, en particular para las clases más necesitadas, un convencido reformador de la salud y de la temperancia, escritor, editor y traductor. Sus simpatías surgidas primero en Alemania, que le llevaron a aceptar la fe evangélica en Arequipa cuando se conoció con David Wilkins y fundaron la primera iglesia, dejándonos un gran aporte y un gran legado. ¿Cómo impactó su vida en la sociedad? Como sabemos, Eduardo Forga tenía propósitos claros en su vida, la de influir en su país con el sano vivir, aplicando principios de temperancia y hacer una reforma religiosa, apuntando a la libertad de conciencia porque era estudioso de la Biblia y vegetariano. Como ingeniero de minas, trabajó en Huiquitambo, en los Andes del sur del país peruano, durante 4 años. Pronto empezó la campaña sobre el vegetarianismo, las leyes de la higiene y principios del sano vivir. Él escribía sobre los temas que imprimía y los distribuía estas publicaciones no solamente en el Perú, sino en Argentina, Chile y Uruguay. El impacto en Perú fue tremendo que por esta razón en 1903 el gobierno peruano organizó un congreso antialcohólico en Lima, donde participaron delegados de todo el país,
la reforma pro salud, proclamada con tanta energía mediante charlas, artículos, folletos, sin ser adventista, todavía impactó en el Perú. Asimismo, en su ciudad natal de Arequipa, fomentó el establecimiento de la libertad, como los cultos, así como la separación de la Iglesia y del Estado. En 1904 denunció el absolutismo y la vileza de la Iglesia católica, siendo objeto de la ira del papado. Asimismo, fue autor de varios folletos editados en la Ciudad Blanca de Arequipa y en otros lugares del planeta. También él participó en la traducción de distintos libros de Elena Hathaway. Como en este caso es el conflicto de los siglos, el ministerio de curación. El discurso maestro de Jesucristo, entre otros libros. A su vez, como él hablaba el inglés, el español, alemán, fue también, además de eso, también tenía un plan con su cuñado de poder traducir el libro original en inglés de Cristo nuestro Salvador a quechua. Sin embargo, esto no se llevó a cabo ya que se dieron cuenta que las personas indígenas, como ellos le llamaban, las personas indígenas de Aymara y Quechua no sabían leer. Esta fue una dificultad grande que no permitió el avance para la traducción de inglés a español. Asimismo, también se soñaba comprar un campo extenso para poder abrir un lugar de enseñanza donde se pudiera incluir maestros y así nuestros hermanos, diríamos en ese tiempo los quechohablantes y los aymaristas pudieran educarse de la mejor forma y salir de la ignorancia. Asimismo, también en Arequipa dirigió una publicación periodística que fue llamada La Reforma, que es una curiosidad bibliográfica y citada por algunos autores que estudia la historia de las ideas en el Perú. Si bien es cierto, Eduardo Forga fue conocido como un pionero olvidado. ¿Por qué? Porque su ministerio es considerado fugaz y fructífero. Pero durante su vida en acción, él se mostró como un abanderado de la libertad y de la reforma religiosa, de manera muy particular para la población indígena de su país y de muchos otros. Hay que resaltar que nos dejó una gran enseñanza, desde que empezó a difundir sobre la comida saludable, contribuyó entre la lucha contra el alcoholismo. Y no solo eso, sino que él plantó una semilla de la verdad que se esparció tan lejos y tan ampliamente, ya que estaba destinada a preparar el camino para las misiones adventistas. Y cabe resaltar que millones de las páginas o de los escritos que realizó Eduardo Forja fueron distribuidas en el país, pero no solo aquí en Perú, sino llegaron a muchos otros países. En conclusión, eh, Dios nos utiliza a todos como instrumentos, así como hizo con Forga, puede hacerlo con cada uno de nosotros si decidimos seguirlos de todo corazón. Te voy a mostrar un mensaje bonito acá que como podemos ver, es un mensaje de aliento que dice: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo a donde quiera que vayas. Josué 1:9. Como dice este texto, cuando sintamos que ya no podemos seguir más, recordemos que siempre está a nuestro lado un Dios salvador, un Dios que nos ama mucho y que nos está dispuesto a ayudarnos a donde quiera que vayamos. Gracias.